en un alumno que me escribió una nota muy sentida, me decía, maestra, ¿y para qué sirve todo esto? Oh, ok, de acuerdo. Quiero mostrarles rápidamente el concepto de, vamos a tener dos clases esta y mañana de lo que es el electromagnetismo antes de seguir con las ecuaciones. Vamos, sin ecuaciones, nuestra vida como ingenieros no sirve. O sea, sin el concepto de electromagnetismo, nuestra vida no funcionaría, ¿no? Quiero decirles que para efectos de cualquier programa de estudios de cualquier universidad de este país, la que sea, ingenieros, ¿sí? Los más rigurosos respecto de nuestro proceso de enseñanza del electromagnetismo somos nosotros, ¿sí? Tenemos un curso de campos y ondas electromagnéticas que se complementa con líneas y que cierra con antenas. Y entonces tenemos el concepto íntegro. Y después nos vamos ya en el mundo de la aplicación a sistemas de comunicaciones en octavo, en noveno y después en la maestría. Esa sería la cosa ideal de respecto de lo que quiero. Pero sin el rigor matemático, difícilmente. O sea, no se puede. ¿De acuerdo? Bien, dicho lo cual, hoy y mañana no vamos a hablar de ecuaciones, pero las vamos a retomar porque sin ellas pues no podemos vivir, o sea, para pronto, ¿de acuerdo? Entonces, eh, voy a presentarles qué es lo que nosotros vemos como la aplicación de nuestro curso, ¿sí? Bueno, una de las aplicaciones más importantes tiene que ver con las líneas de transmisión y si me alcanza el tiempo, vamos a hablar de las antenas. Si no, hablamos mañana. Espero que sí me alcance. Bueno, difícilmente podemos hablar del sistema de comunicaciones de las ondas electromagnéticas como un tema aislado, ¿no? ¿Cuáles son, cuál es nuestra definición? Pues tenemos siempre en un sistema de comunicaciones estos son los elementos. Nuestra fuente, nuestro transmisor, nuestro canal de transmisión, nuestro receptor y nuestro punto de destino del mensaje. Voy a preguntarles, ¿qué frecuencia tiene la voz? ¿A qué frecuencia trabaja nuestra voz, ingenieros? Mande. Como de a 440 Hz. A 440 Hz es una de las frecuencias. ¿Cuál sería el rango? ¿Sí? Entre 0 y 4 kilohertz. Por favor, agarren su calculadora. De su teléfono, por supuesto. Si estuviéramos en clase, les pediría que tuviéramos. ¿A qué es igual mi fórmula para la longitud de onda? C entre F. ¿Sí? Si mi rango de operación para la gente común, o sea, si por ahí tengo a un tenor en clase, bueno, que es que sí, que no es chiste, o sea, un día dije, eh, quisiera y me gustaría conocer un ensayo de la ópera en Bellas Artes, ¿no?
Y uno de mis alumnos me dijo, maestra, yo la invito. Oh, ¿y usted es el ingeniero de sonido? No, yo soy el tenor. Ay, qué bonito, ¿no? 20 kilohertz. Él. Nosotros entre 0 y 4 kilohertz. ¿De acuerdo? Díganme a qué es igual la longitud de onda. Si calculo longitud de onda entre C y F. C entre F, donde C es la velocidad de la luz. ¿Cuál es el valor de la velocidad de la luz, ingenieros? 3 por 10 a la 8. ¿Qué? Metros sobre segundo. 3 ¿Cuadrado? por 10 a la 8 metros sobre segundo. Solamente así, ¿sí? Entre F, que son 4 kilohertz. Díganme a qué sería igual la longitud de onda. Denme un dato. ¿Cuál es la longitud de onda de nuestra voz? 75,000. 75,000 metros. 75 kilómetros, ingenieros. ¿Sí? Yo les digo, les pregunto, ¿a qué es igual? Les pregunto, perdón, ¿a qué es igual en distancia cuando ustedes hablan? Sí, en distancia. Cuando ustedes hablan y gritan, ¿qué distancias pueden alcanzar con la voz? ¿Hasta dónde los escuchan? Si gritan, Pedro, ¿qué distancia alcanzan con su voz? Bueno, eso Ma, depende del espacio, ¿no? Donde depen- estemos. depende de qué. Del espacio en donde estemos. Si hay Ok, vamos a pared, decir todo eso. que tiene usted espacio libre y está a la mitad de la cancha de fútbol. ¿Qué distancia alcanzaríamos, ingenieros? Mande, ¿qué distancias? Aproximadas, centímetros, metros, kilómetros, ¿cuántas? Pues el resultado que sacamos de la amplitud de onda, ¿no? No, no, no. Esa es su longitud de onda. ¿Qué es longitud de onda? ¿Cómo definimos a la longitud de onda? Por favor, mi pregunta no es de electromagnetismo, es una pregunta muy sencilla. Si se paran a la mitad de una cancha, ingenieros, si se paran ustedes a la mitad de una cancha, ¿sí? Y hablan muy fuerte y gritan, ¿qué distancia alcanzaría, hasta qué distancia alcanzarían a escucharlos? ¿A 1 kilómetro? ¿A 2 kilómetros? ¿A 1 metro? ¿A qué distancia? Tal vez a kilómetro y medio. De verdad, usted grita fuerte, ingeniero. ¿Nunca han gritado, ingenieros? ¿Nunca han corrido atrás de alguien a decirle, oigan, oye, se te olvidó, oye, ven, ¿no? Difícilmente podemos alcanzar unos metros, ¿sí? Metros. Es decir, la magnitud de su voz, la magnitud de su voz, ingenieros, que, que se pueda sostener para que pueda viajar es muy corta. Pero viene mi siguiente pregunta. La voz, voy a hacer hay una mejor imagen más adelante. ¿La voz qué tipo de onda es?
Mecánica. Una onda mecánica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos voz, una onda mecánica que usualmente, por ejemplo, ahora con la diadema, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener, ingenieros? Que se traduce, que tengo una transducción a través de un micrófono, ¿de acuerdo? Cuando esta transducción se da, mi voz se convierte en una onda eléctrica. Y esta onda eléctrica, una vez que los electrones se mueven, se va a convertir en una onda electromagnética. ¿Ok? Entonces tengo, ¿quién es la fuente del mensaje? Mi voz, pero mi voz es una onda mecánica. Lo que yo necesitaría es hacer una transducción para poder convertirla en una onda electromagnética, ¿de acuerdo? Y poder viajar en el caso de lo que estamos haciendo a través de un medio, ¿no? En este caso, ¿cuál sería lo que sigue? Mi voz, la diadema, la computadora y de la computadora el internet. De la computadora al módem a través de un medio no alámbrico y después a través de un medio alámbrico. Y del otro lado, pues igual ustedes. O sea, llega a través de un medio alámbrico o bien inalámbrico, pero de entrada a un medio alámbrico, que se va a una central y a su vez de esa central la van a enrutar hacia donde ustedes tienen que llegar y si su comunicación es por teléfono o por computadora o por wifi, es el mismo concepto, que sería el punto de destino de mi mensaje. Voy a tener un transmisor, ¿sí? Este transmisor tiene que ver con todos los elementos que tienen frente a ustedes, o su teléfono o su computadora. Y un canal de transmisión que por supuesto va a ser mixto entre inalámbrico y alámbrico. Un receptor y bueno, que me estén escuchando. Estos elementos, quiero que se queden ahí, ¿sí? Con este dato. El dato es cultural, o sea, no solo para nosotros. La longitud de onda de nuestra voz es de 75,000 metros, 75 kilómetros. Una longitud en una frecuencia muy baja, ¿sí? En una frecuencia muy baja, que serían 4 kilohertz, ¿sí? Longitudes de onda muy grandes. Estas longitudes de onda que son tan grandes logran distancias muy cortas, pero insisto, no estamos hablando de potencia, y no estamos hablando de una onda electromagnética. ¿Cuándo se convierte en una onda electromagnética? Después del micrófono, cuando es procesada, ¿sí? Para ser transmitida. Solo así. Mi voz es una onda mecánica. Bien, cierro. Tengo una fuente, un transmisor, un canal de comunicación, fuente, transmisor, canal de transmisión, puede ser alámbrico o inalámbrico, confinado o no confinado, un receptor y un punto de destino de mensaje, ¿sí? Por ejemplo, dentro de este concepto completo de mi canal de transmisión, o sea, transmisor, medio, receptor, eso es lo que yo necesito. Y obviamente, pues necesito una fuente. Si no tengo fuente, pues ¿qué transmito? ¿Sí? Después, lo que hablábamos, no, con ustedes no hablábamos. Bueno, voy a tener dos posibilidades, ingenieros, dos posibilidades de comunicaciones, de medios, los alámbricos y los no alámbricos, los alámbricos y los inalámbricos. ¿Qué es un medio inalámbrico? ¿Sí? Estos físicamente, estos que tengo yo acá, un cable coaxial, ¿sí? Un par trenzado, un cable bifilar, ¿sí? Los cables bifilares, por supuesto, fibras ópticas, ¿de acuerdo? Estos, ¿sí? Tienen la finalidad, ingenieros, de que afortunadamente en líneas como parte de la aplicación del electromagnetismo los puedo palpar, son tangibles, ¿de acuerdo? Son más costosos, por supuesto, un sistema de comunicación cableado es más costoso,
¿sí? Y tienen un punto y un origen perfectamente definido. Cuando yo hable de las ecuaciones, la solución, la forma de la solución es la magnitud por el coseno de omega t menos beta z. Voy a tener la amplitud de inicio por el coseno de la onda. ¿Cómo se va a comportar la onda en frecuencia, sí? Y en fase. Constante de fase, constante de propagación. Eso es lo que voy a tener. ¿De acuerdo? Y si yo conozco los valores de la conductividad y de la potencia inicial, puedo saber cómo se va a comportar esa magnitud en función del tiempo y en función de la distancia. ¿Qué pasa con los otros medios? Los medios inalámbricos, que es parte de lo que, del concepto del que estamos hablando. Es decir, voy a usar el aire, por ejemplo, la conexión Wi-Fi, por ejemplo, la conexión Bluetooth, una conexión WiMAX, una conexión LTE, una conexión GSM o lo que se conocen como 2G, 3G, 4G. ¿De acuerdo? Aquí puedo tener dos posibilidades, un punto multipunto o un punto a punto. ¿Qué sería un punto a punto? Un enlace microondas dedicado. ¿Qué sería un punto multipunto? Un enlace comunicaciones, por ejemplo, satelitales, ¿no? ¿Sí? Estas comunicaciones, ingenieros, van a usar un medio. Este medio del que yo estoy hablando es el aire. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi problema? El problema es que cuando utilizo el aire, mi señal, ¿sí? Se ve afectada por los fenómenos que existen en la capa de la atmósfera llamada troposfera, que es donde nosotros vivimos. ¿Cuál es el comunicación, ingenieros? Realmente. ¿Qué afecta cuando dejan de tener comunicaciones celulares? Cuando hay una tormenta eléctrica, Por ejemplo, cuando existe una tormenta, ¿qué más puede hacer que no tenga una comunicación celular? Además de la falta de pago, que obviamente, ingenieros, no es un fenómeno, ¿sí? ¿Qué otros fenómenos creen que afecten mi comunicación celular? Cuando estás en un cuarto con los muros muy gruesos. Por ejemplo, ¿no? Es el tipo de las fronteras por las que va pasando mi señal. Un puerto, un cuarto con, por ejemplo, imagínense el centro histórico, ¿no? Esas paredes de las oficinas tienen como 30 centímetros de ancho y si no llevo la comunicación al interior simplemente no existe. Es decir, necesito un repetidor que haga las antenitas indoor. Todo eso, ingenieros, todo eso lo rige el concepto de ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Lo rigen las ecuaciones de Maxwell. ¿Cuáles son las posibilidades de una línea de transmisión confinada? Y ahorita vamos a las no confinadas. Las líneas bifilares, las fibras ópticas, pero voy a dejar a la fibra óptica, están incluidas acá, pero en realidad, cuando hablo de fibra óptica, ingenieros, hablo de luz, no hablo de una onda electromagnética, hablo de una onda de luz, que para efectos prácticos tendríamos las mismas, el mismo comportamiento de una onda. ¿Cuáles son las otras? Lo más común, lo más práctico que se usa hoy son los cables coaxiales, ¿sí? La línea bifilar, recuerden, bueno, forma parte de la historia muy importante. Estas placas paralelas, bueno, hoy ya están en desuso. Línea bifilar forma parte de lo que existía al inicio de las comunicaciones. Ya no eran cables solo de cobre o de oro sin recubrimiento, forma parte de la evolución. Otra forma de confinar una onda electromagnética son las guías de onda rectangular, las guías de onda circulares, ¿de acuerdo? Que son tubos huecos por donde viaja una onda. Pero lo más común es un cable coaxial. Y hoy
muy de moda pues, la fibra óptica y muy de moda porque la solución que nos ofrecen hoy a nuestra casa es cambiarte a fibra óptica, ¿no? Este, porque ya no podemos, o sea, simplemente ya no existe la posibilidad, es tanta la demanda que no tenemos la capacidad, ¿no? Entonces, quisiera decir que cualquier tipo de configuración que nosotros imaginemos y que demos por sentadas es que yo necesito hablar de qué voy a transmitir, necesito resolver las ecuaciones y a partir de eso puedo saber cómo va a viajar mi señal, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a mostrar este viaje. Lo primero, el primer análisis que se hizo antes de que simplemente fueran cobre, ¿sí? Fue la línea bifilar. O sea, mucho tiempo se usaron las conexiones bifilares. Siempre les digo a mis alumnos que busquen ahí la antenita de conejo que tenían ustedes, ¿sí? Y van a ver un cable plano que lleva 2 conductores, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos las frecuencias de operación para las televisiones, decíamos que era una onda, una línea balanceada porque sus 2 conductores eran idénticos y estaban separados por una cierta distancia. Claro que estas líneas al principio no estaban blindadas y después tuvieron que blindarlas. ¿Qué es el blindaje? Este aluminio que tienen acá, que confina a las ondas a no salir fuera del medio. Y otro ejemplo, bueno, pues insisto, son las guías de onda, que como ven es un tubo, ¿sí? Metálico, por supuesto, un tubo metálico por donde viajan las ondas. Es parte del confinamiento. Este sería, bueno, un ejemplo más visual en el sentido, ¿no? En este sentido, ondas, un campo eléctrico. Ahorita le vamos a poner movimiento. Y un campo magnético, moviéndose, ¿sí? Vean, sus cruces por 0 son idénticos, ¿de acuerdo? Sus cruces por 0. Hoy, casi todo lo que ustedes tienen conectado a su computadora, desde el cargador, desde el cable del micrófono, el cable que va de su módem a su línea, además del RJ45, tienen un cable de alimentación a su teléfono. Casi todo lo que ustedes conectan, el horno microondas, el refrigerador, usan un cable coaxial, ¿sí? Es como el concepto. Para comunicaciones son fáciles de fabricar, hoy sí son flexibles, ¿sí? Y pueden soportar potencias importantes sin quemarse. ¿Por qué razón? Pues por cuando le pongo más potencia de la que puede soportar un cable de acuerdo a su diámetro, de acuerdo a su longitud, pues simplemente deja de existir, se le sale el espíritu. ¿Ja? La luz, sí, es lo que se usa en la definición de múltiples reflexiones y refracciones es de la luz, es el concepto de fibra óptica. Un semestre completito para ver fibras ópticas. Bien, un medio no confinado, ingenieros, un medio no confinado, es este dibujo. Voy a tener una antena transmisora, una antena receptora, ¿ok? Y aquí voy a decir que se forman como una especie de ductos. Mi primera capa hablo de la troposfera, ¿sí?
una segunda capa que me interesa. Esta primera capa, déjenme borrar. Esta primera capa de la troposfera, que si recordamos otra vez de sus cursos de, pues de ciencias naturales, de ecología, de no sé, donde vimos capas de la atmósfera, recordarán que en la troposfera se encuentra más del 80%, ¿sí?, del oxígeno. El 80% del oxígeno. Es aquí donde se presentan los fenómenos meteorológicos: lluvia, nieve, huracanes, nevadas, en fin, los fenómenos meteorológicos. Y los fenómenos meteorológicos son una cosa súper importante, ingenieros, ¿sí? Súper importantes. ¿Por qué? ¿Sí? Porque una lluvia fortísima hace que el mensaje de nuestras comunicaciones, de nuestra televisión, nos diga, espere a que termine de llover, ¿no? O queremos hablar por teléfono celular y pues nomás no se puede. Esos son los fenómenos que nos afectan cuando estamos hablando de un medio que no está confinado, que tenemos que atenernos a las posibles cambios de los fenómenos. Pero más allá de si llueve o no, ¿qué pasa cuando ustedes están, sobre todo en los lugares en interiores? Pues también tenemos muchos problemas de comunicación y nos dicen, no, en la biblioteca del edificio 3 imposible, no te puedes comunicar, ¿no? ¿Por qué no nos podemos comunicar? Pues porque existen N cantidad de varillas, de soportes metálicos, ¿sí?, que sobre los que se asienta la biblioteca. Y los fenómenos que ahí se van a presentar son refracción, reflexión, difracción. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en una siguiente capa? En esta capa que yo tengo acá, es una capa que les voy a decir que es la ionosfera. ¿De acuerdo? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. En la ionosfera, ingenieros, voy a tener electrones libres, muchos electrones libres. Pues los voy a poner con unos puntos rojos. ¿De acuerdo? Para que existan electrones libres, yo tengo que tener átomos que están en desequilibrio. ¿De acuerdo? Y esta capa de la atmósfera la podemos nosotros ubicar entre 50 y aproximadamente 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Ahí está, ¿sí? Y las ondas van a poder viajar. Esta antenita que tengo acá va a poder enviar una onda y esta onda va a reflejarse por la composición de la ionosfera y va a llegar a donde está el usuario final. O bien, con un ángulo mayor, este sería mi ángulo, con un ángulo mayor, ¿sí?, voy a poder ingresar a una capa de la atmósfera superior y tener múltiples refracciones, ¿sí? Este sería, ingenieros, el ejemplo de las comunicaciones de onda corta con los traileros. Los Ángeles Verdes, para ellos hicimos un proyecto en el que ahí en Puebla, ¿sí?, cuando ustedes suben la montaña, en la autopista Puebla, México-Puebla, no hay manera de comunicarse porque la densidad de los árboles es muy grande y además la neblina es mucha. Entonces necesitamos lo que nosotros llamamos onda corta. Ahorita les voy a decir que es una onda corta en función de las frecuencias. Y usamos a la ionosfera como ese medio de transmisión. Un medio no confinado. Un medio, ingenieros, que
esencialmente no es estable. ¿Y por qué no es estable, ingenieros? Pues porque depende, ¿de qué depende la ionización de estas partículas cósmicas? ¿De qué depende la ionización? Pues depende del Sol, ¿sí? Entonces, la concentración de electrones de la ionosfera depende del Sol. Y entonces, por eso se forma por capas. La más baja es la D, menos ionizada, después está la E y después está la F. Y todavía la F, ¿sí? La capa F tenemos 1 y 2. Capa 1 y 2. F1, F2, D y E. Entonces, tengo una capa de la atmósfera, ¿sí? Altamente ionizada. ¿Cuál sería el uso práctico de la capa de la atmósfera llamada ionosfera? Les dijo, uno de ellos son los ángeles verdes que pueden establecer comunicaciones muy buenas a distancias muy cortas usando ionosfera. Inestable, sí, muy inestable, ¿sí? Repito, ¿por qué es inestable? Pues porque dependemos de la cantidad de concentraciones de electrones. Por ejemplo, la capa D desaparece por la noche y solo queda la E y la F. ¿Y por qué desaparece? Porque es la más baja y no logra la ionización en alturas cortas. Y solo queda la E y solo queda la F. Ajá. ¿Qué distancias puedo alcanzar con la ionosfera? Distancias intercontinentales a través de este fenómeno, a través del fenómeno de superrefracción y de espejismo óptico. Mi señal se refleja, ¿sí? Se refleja aquí con el fenómeno espejismo óptico, que les voy a decir aquí sobre tierra. ¿Se acuerdan cuando van viajando en la carretera, cuando hace mucho sol y voltean ustedes hacia enfrente en la carretera? ¿Qué observan? Cómo se ondula, ¿no? El oxígeno, el aire. ¿Cómo sobre la carretera que ven? Como si hubiera agua. ¿Sí lo han visto? Ajá, como un espejo, un espejo. Ese fenómeno es a lo que las ondas de luz, las ondas viajan, las ondas del sol viajan y hay un cambio de temperatura enorme entre este viaje y la superficie de la Tierra, un cambio de presión, y a eso le llamamos nosotros espejismo óptico. Justamente ese fenómeno que se presenta en la superficie de la Tierra es el que nosotros usamos, ¿sí? Para el concepto de los viajes de este fenómeno de superrefracción que se refiere a estos múltiples saltos, ¿sí? Que se refiere a estos múltiples saltos que nosotros tenemos acá, ¿ok? Estos múltiples saltos, ¿sí? Se les llama superrefracción y podemos viajar grandes distancias, ingenieros, sin necesidad de tener un satélite, ¿no? Otra posibilidad que se daba y que todavía hace poco nos dejaban hacer el experimento, nosotros tenemos un radio de onda corta, ¿sí? Subes y la onda viaja a través de la ionosfera distancias intercontinentales, ¿de acuerdo? Que podíamos sintonizar estaciones, por ejemplo, la T grande de Monterrey en las noches cuando, no sé si todavía exista, pero la podíamos sintonizar, o de repente la Deutsche Welle en Francia y algo en ruso. Ellos usan onda corta para radiodifusión y nosotros podíamos captarla, pero podíamos captarla esporádicamente, ¿sí? Es decir, la ionosfera es un medio de una concentración muy inestable. La concentración de electrones libres por metro cuadrado puede tener, hay concentraciones por metro cúbico hasta de 10 a la 26.
usualmente 10 a la 16, 10 a la 20, 10 a la 26 electrones libres por metro cúbico, ¿sí? ¿De qué depende esa concentración en los diferentes estratos, ingenieros? Pues depende de la radiación solar, ¿sí? Depende de los rayos solares. Seguramente han escuchado que de repente salen en las noticias que están muy preocupados porque va a haber una tormenta solar y que las comunicaciones van a sufrir daños. En nuestro país pasó, hubo, porque los materiales no eran los adecuados en el satélite, hubo que reemplazar un satélite porque se quemó el transmisor, ¿sí? ¿Por qué? Por el sol, por el sol, por las radiaciones solares. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos medios confinados, tenemos medios no confinados, ¿de acuerdo? Entre los medios confinados van a estar las líneas de transmisión, como por ejemplo el cable coaxial, la línea bifilar, las guías de onda, y vamos a tener las fibras ópticas, pero ahí estamos hablando de luz. Entre los medios no confinados estamos hablando de las capas de la atmósfera, troposfera, ionosfera, exosfera. Para efectos prácticos, el espacio libre es justamente en donde estamos ustedes y yo en este momento, ¿de acuerdo? ¿Qué fenómenos pueden afectar las comunicaciones que tenemos entre la radiobase y su teléfono celular? Los fenómenos que nos van a atenuar mi señal se llaman refracción, reflexión, difracción, ¿sí? Vamos a hablar de ellos. Un poco de historia. Rápida, en 10 minutos me tengo que retirar, porque vamos a comunicarnos a un congreso. Me voy me voy a ir un poco rápido. Mañana lo vamos a retomar porque me interesa que vean las aplicaciones. Siempre, ingenieros, siempre, toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida ha habido necesidad de comunicaciones. Desde siempre. Entre los mensajeros que corrían y se transmitían el mensaje uno a uno, entre los jinetes y que caminaban largas distancias para llevar el mensaje y se seguían después las diligencias, las palomas mensajeras. Hoy en Chihuahua hablan del chismoso, en la Sierra Tarahuáraro. ¿Qué es el chismoso? Encienden una pira para generar mucho humo, nos dijeron que de ocotes, y con eso se comunican a los pueblos vecinos para decir que va a haber junta. Hoy, o sea, no estoy hablando del siglo antepasado, estoy hablando de este siglo, ¿de acuerdo? Por supuesto, el uso del telégrafo, ¿sí? La comunicación intercontinental en función de los cables submarinos, o sea, no, es extraordinario. Hoy, en este momento, debido a esta contingencia de salud que tenemos, se está entendiendo muchos más cables submarinos, por supuesto que ya no son telegráficos, pero estamos hablando de tubos enormes de cables, sobre todo de fibras ópticas. Denle una navegadita por el internet y van a ver qué interesante. Con hierro, con cobre, con, por supuesto, líneas bifilares, aquí, déjenme, que tienen recubrimiento para evitar, para que las comunicaciones fueran mejores, la separación entre ellos, el diseño, que es lo que nosotros vemos en el siguiente curso. ¿De qué depende una línea? Pues de la frecuencia y del uso que nosotros tenemos, que queramos usarlos. Es decir, nosotros podemos establecer el diámetro y la separación. Nosotros podemos diseñar para la aplicación que nosotros queramos. Ya no avanza, permítanme. Sí, bueno, mientras cambia. ¿Qué vemos después de las líneas bifilares? Vemos los cables coaxiales, y después de los cables coaxiales, que fue como que hoy día los cables coaxiales son
lo que usamos, ¿no? Por supuesto, el gran avance en comunicaciones son los satélites y hoy las fibras ópticas, ¿no? Satélites y fibra. No podríamos entender, ingenieros, las comunicaciones hoy sin, sin los satélites, ¿no? Simplemente no podríamos hablar de las comunicaciones mundiales sin los satélites. Son nuestra forma de comunicación mundial. Los tendidos de fibra óptica, hoy la empresa más importante de este país, que es Telmex, que casi la teníamos en desuso porque solo usábamos el concepto de Internet y hoy usamos solo el concepto de Internet, pero con un grado de modernización ya no de cobre, ya no están tendiendo cobre, sino lo que están haciendo es tender fibra óptica, ¿no? Que insisto, no sirve de mucho porque no puedo avanzar sobre mi presentación. Permítanme. ¿Y por qué digo que no sirve de mucho, ingenieros? ¿De qué depende? ¿De qué depende que yo tenga esta buena comunicación? Depende de si tengo disponible mi ancho de banda. Me explico. Para Telcel, ¿sí? Para AT&T, para Telefónica, para, no sé si todavía exista Unifón, ¿qué fue lo que se asignó, ingenieros? Un pedacito de ancho de banda, 20 megas. En esos 20 megas se tienen que establecer las comunicaciones que nosotros vamos, ¿sí?, a cursar por ahí. Tenemos un cable que llega a nuestra casa. Ese cable trabaja en una frecuencia con un cierto ancho de banda, ¿sí? Pero que todo ello se reúne en un gran canal de comunicación que nosotros llamamos troncal. No importa lo bien estructurado que haya estado hasta antes de esto y respecto de esto. Todos en un momento determinado, a ver, voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar, a ver si me deja. Hasta antes de esto, ingenieros, todo esto, sí, tenía una estructura, tenía un diseño, pero hoy, en este momento preciso, ¿qué es lo que tengo, ingenieros? Todos a la misma hora nos conectamos y por ejemplo, en el caso pues, de lo que yo vivo, solicitan que para tomar clases necesito la cámara abierta porque te tengo que ver y si no te veo te pongo falta, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues imagínense todas las comunicaciones de video simultáneas. No se puede, no existe la capacidad para que esto siga sucediendo, para que podamos nosotros en ese ancho de banda limitado, no cabemos todos, ¿sí? Y como no cabemos todos, pues entonces al final, pues ni para uno ni para otro, todo se colapsa, ¿no? Llega un momento en que nadie se puede comunicar. ¿Cuál es o qué es lo que nosotros pediríamos, ingenieros? Lo que nosotros pediríamos es que por las mañanas todo fuera educación, ¿sí? 1. 2. Que no se les pidiera a los alumnos abrir su cámara porque están consiguiendo, porque están consumiendo ancho de banda. Segundo, que por las mañanas, pues, que no hicieran esto que hacen ustedes, que me escuchan y además están viendo qué pasa en el último episodio de Netflix en la televisión de a un lado. O me pusieron en chiquito y están viendo, están navegando, cuánto cuesta el teléfono celular que les gusta, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que nosotros tenemos hoy día como parte de las comunicaciones, las colapsamos. ¿Por qué? Porque tenemos un medio y este medio está absolutamente saturado por lo que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Uy, no puedo avanzar, ahora ya no puedo hacer nada, permítanme por favor, ni avanzo, ni puedo salirme. Segundo.
Mm. A ver. Ah, ok. ¿Me oyen? Sí, Sí, profesora. Ok. Voy a volver a compartir, ingenieros. Solo quiero terminar con una. Quiero cerrar con una diapositiva que me interesa que vean para que se vayan con una idea exacta. Ah, 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 ah. ¿La ven? No, profesora. Ay, por Dios. Ok, permítanme otro segundo. Déjenme abrirla no en la aplicación, sino desde afuera. Ok, ya estoy acá. Voy a presentarla a ver si se deja desde afuera. La estoy cargando. Mm. ¿La ven? No, profesora, todavía no. Bueno, no sé qué hacer. Espérenme, por favor. Necesito cerrar. Ténganme paciencia. Voy a salir yo y regreso, ¿sí? Denme 2 minutos. Voy, vengo. Va a enfrentarse a fenómenos como refracción, reflexión, difracción. ¿De acuerdo?
estos fenómenos por sí mismos nos van a generar atenuación de mi onda. ¿De acuerdo? Vamos a generar atenuación. Mi onda se va a atenuar. ¿Qué es una onda? O sea, el concepto de ondas electromagnéticas, otra vez, es un campo eléctrico y un campo magnético que están viajando entre sí, y se están autogenerando. Si yo no tengo un campo magnético asociado a un campo eléctrico que se mueve, dijimos que eso hace que desaparezca o el eléctrico o el magnético. Si el magnético se mueve, genera el eléctrico. Si el eléctrico se mueve, genera el magnético. Necesitamos la asociación entre los dos campos para que podamos nosotros, ¿sí?, hablar de campos electromagnéticos. Y así, simple y sencillamente, nosotros estamos hablando del concepto de ondas electromagnéticas viajando a través de un medio que para mí no está confinado. Ese medio que no está confinado va a ser aire. Un medio que va a estar confinado, en el estricto sentido de la palabra, viaja a través de un cable o de una guía de onda, o bien podemos hablar de información viajando a través de una fibra óptica, de luz, ondas de luz que transmiten información. Esas son nuestras posibilidades, ingenieros. ¿Cuáles son nuestros transmisores, receptores? Pues una radiobase, un satélite, ¿sí? Nuestros receptores que también son transmisores, nuestros teléfonos celulares. Es decir, yo puedo usarlo como transmisor, pero también puedo usarlo como receptor. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, voy a decir que los elementos que nosotros tenemos, ¿sí?, en el espacio, que los elementos que viajan a través del espacio libre son dos: un campo eléctrico moviéndose y un campo magnético moviéndose, generado en asociación. Voy a hacer un último intento y les voy a mostrar la gráfica por la que quería cerrar la clase. Espero que me deje. Ya cerré, abrí. Espero que podamos compartirla. Entonces, si yo no tengo un campo magnético asociado moviéndose, no voy a poder generar el concepto de onda electromagnética. Campo eléctrico y magnético transversales entre sí, ¿sí?, y ortogonales a mi eje de propagación. No. Ay, qué desesperante. No, ingenieros, perdónenme, no puedo. No puedo compartírselo, bueno, no la ven ustedes, no sé por qué. ¿De acuerdo? Entonces, mañana terminamos nuestra presentación. Voy a terminar de hablar de líneas, les voy a mostrar el circuito equivalente de una línea, les voy a hablar de los proyectos que tenemos en curso, de cómo medimos las antenas hoy, cómo medimos qué es un patrón de radiación, por qué es importante, por qué son importantes las ecuaciones de Maxwell desde el punto de vista de aplicación, ¿sí? Por eso les digo que es una caricia al electromagnetismo, pero nada de esto podría pasar si no hablamos del rigor matemático, pero pues siempre es sano entender para qué sirven nuestras ecuaciones y para qué sirve estudiar
a Height y para qué sirve hablar del concepto de ecuación de onda. Recuérdenlo, una onda matemáticamente se define, la fórmula matemática que define la onda es la amplitud A por el coseno de omega t menos beta z. A es igual a f de t, que es mi onda, va a ser igual a la magnitud por el coseno de omega t menos beta z. ¿Qué significa esto? Significa, ¿sí, ingenieros, que yo puedo hacer el análisis de mi onda a través del tiempo y del espacio. Puedo hacer mi análisis de la onda, puedo saber cómo se comporta esa amplitud en espacio y en tiempo. Esto que yo les digo es la solución a la que vamos a llegar, es la forma de la solución. Una amplitud multiplicada por el coseno de omega t menos beta z, ¿sí? Frecuencia angular, constante de fase, asociados a un tiempo y a una distancia. Listo. Pues, ingenieros, les agradezco su tiempo. Mañana seguimos. Hoy y mañana les voy a hablar de las aplicaciones y la siguiente clase volvemos ya a la solución de la ecuación. Necesito que veamos para qué. ¿De acuerdo? Gracias. Cuídense. Estamos en contacto. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego, amor. Hasta luego, profe, cuídense mucho. Bye. Cuídense.